La idea de este conjunto de webinars es traer a lo conceptual elementos que vimos que pueden sumar a la hora de aumentar la calidad de la gestión, mejorar la calidad de servicio para los clientes internos a los cuales tenemos que brindar soporte, resolver un poco la complejidad que va teniendo la red día a día. Y no es la misma red que hace 5 años. Hoy la diversidad y la complejidad y elementos de misión crítica que tiene la red es muy alta, y se va a poner peor con el advenimiento de temas como IoT o Industrial IoT y salud y transformación digital y demás. O sea que ya no son recursos físicos, dispositivos a los cuales le hago un ping y me avisa si está prendido o apagado, sino que ya son aplicaciones, servicios u otros elementos que de no funcionar impactan directamente en el negocio, porque son cada vez más críticos. Entonces, lidiar con esa complejidad de recursos, de servicios, de aplicaciones, de arquitecturas de aplicaciones, de dispositivos variados, de elementos que ya trascienden lo que es un switch, un router o un firewall, nos pone ante un desafío con qué tipo de herramienta, con qué tipo de metodología, con qué tipo de prácticas, algunas de las cuales ya están comprendidas dentro de ITIL, otras están comprendidas a nivel de servicio en ISO 9000. Entonces, la idea de estos seminarios va a ser poner el foco en la herramienta, pero también en casos que hemos encontrado que van desde una empresa de videovigilancia hasta una empresa industrial, una empresa de salud, es decir, todo lo que podemos llegar a lograr para mejorar la calidad de servicio y la gestión de IT. La primera parte de la charla, que van a ser 10 minutos, tratamos de que esto sea breve porque todos los que estamos en IT tenemos poquito tiempo. La primera parte de la charla, que son 10 minutos, va a ser una serie de presentaciones, de slides, y la segunda parte de la charla vamos a ver la herramienta en particular y cómo estos conceptos se ven reflejados en forma fácil dentro de la herramienta. Así que a todos los que están presentes y a todos los que comparten esta charla, desde ya muchísimas gracias. Y bueno, estamos en el loop, y si quieren hacer alguna pregunta o demás, obviamente hacia el final la pueden hacer. Así que vamos a arrancar un poco con la presentación. No hace falta que tomen ningún tipo de nota, después les vamos a mandar esta presentación por mail, así que, digamos, si quieren tomar nota, obviamente lo pueden hacer, pero después les vamos a mandar esto. La primera pregunta que a veces uno se hace es, o lo que haría, digamos, quienes estamos en el área de monitoreo desde hace algunos años, es, si uno tuviera que ser un piloto de un avión de esta magnitud y tiene que recorrer el Atlántico con 580 personas a bordo y todas estas vidas, ¿manejaría este recurso, esta herramienta con una serie de instrumentos de este tipo? Realmente difícil, ¿no? Ya no estamos en presencia de una red que es simple. Para los que son un poco más viejos es un 12B, que lo único que me mostraba era el nivel de nafta, sino que hoy la red se está volviendo sumamente compleja, se está complejizando día a día, y la tendencia es que se vaya a complejizar muchísimo más. Es decir, hace un tiempo atrás los responsables de IT o de infraestructura tenían que lidiar con routers, switches, firewalls, algunos con servidores. Hoy la cantidad de aplicaciones, la cantidad de dispositivos, desde la parte de Wi-Fi corporativa, Internet de las cosas, Internet industrial, servidores virtuales, videovigilancia, telefonía IP, es decir, casi diríamos, a modo de broma, que todo lo que se conecta o tiene un cable es patrimonio y responsabilidad de IT. Con lo cual, cada una de estas cosas está empezando a ser de misión crítica, es decir, algo que no funciona, ya sea la red o ya sea alguno de estos dispositivos, un Wi-Fi con el cual no pueden hacer picking de mercadería, es plata que la gente pierde. Y ya la red no es un ultraliviano, sino que es un aeroplano de misión crítica. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros manejar esta infraestructura
¿por qué vamos a pensar que podemos manejar esta infraestructura sin una herramienta o un conjunto de procedimientos? Así que el concepto fundamental es que el tiempo, para una empresa, el tiempo es dinero. Si uno toma la rentabilidad de la empresa, la divide por la cantidad de horas productivas de la empresa, tiene el valor de renta por hora que gana o pierde en caso de que no funcione la infraestructura. Y se da un fenómeno que es, en el tiempo, los recursos están funcionando bien, pero en algún momento una variable, por ejemplo, un estado de memoria de un servidor, o un ancho de banda de un enlace, o un servicio que se degrada, empieza a producir una falla. Esta falla obviamente afecta a la operación de las aplicaciones y de los servicios de la red. La falla es percibida por el usuario, pero hasta que esa falla percibida es reportada al sector de IT, pasa un tiempo. El sector de IT recibe esa notificación de que algo está fallando, se da cuenta que algo está fallando, los teléfonos empiezan a sonar, eso es lo primero que te dicen. Mi primer consola de monitoreo es un teléfono que suena con un usuario insultando. Entonces me pongo a analizar qué es el problema. Y tengo un plazo hasta diagnosticarlo. Y hasta que lo puedo diagnosticar con precisión, cosa que no es menor y que lleva un tiempo, porque no tengo elementos de medición. No tengo elementos comprensivos de toda la infraestructura que me estén diciendo a ciencia cierta qué es lo que está causando la lentitud. Hasta que yo puedo diagnosticar eso y hasta que restablezco la condición de servicio, pasa un tiempo que está marcado en este gráfico con los colores amarillos y rojo. Ese tiempo es tiempo de pérdida de servicio, es tiempo de estrés para la persona de IT, es tiempo de insatisfacción para el usuario y es tiempo de dinero que se pierde porque la empresa no puede funcionar en eso que está fallando. Con lo cual, el primer concepto de monitoreo anticipativo ya no es de hacer un ping para decirme si está vivo o muerto, porque eso ya fue. Digamos, ¿a quién le importa saber dónde estaba la pelota? Digamos, todos vamos a querer saber dónde va a estar. O sea, anticiparse es una de las claves. Y para anticiparse necesito ciertos componentes claves como una cierta documentación comprensiva, saber exactamente el plano de mi infraestructura. Si un arquitecto no puede funcionar sin planos. Y dentro de estos planos, que son los puntos que son críticos definidos como los que si llegan a fallar generan pérdida económica. La segunda es un conjunto de políticas de gestión, procedimientos, porque si obviamente el sector de compras o quien compra no adquiere dispositivos que son inteligentes o sin capacidad de gestión, poco voy a poder hacer. Y la tercera es una herramienta o una plataforma que sea integral, es decir, que no solamente sea capaz de medirme los vínculos o medir si un router está bien, sino que pueda también monitorear y anticipar y avisarme y ejecutar ciertas acciones en caso de que un umbral se supere. Pero no solamente en un router o un switch, sino también en un DNS, una blacklist, un servicio en la nube de Dropbox, un servidor virtual, un servidor físico, telefonía IP, centrales telefónicas, plataformas de Wi-Fi corporativas. Tiene que ser muy integral porque el usuario no le interesa si es el array de discos el que no funcionó. Él lo que le importa es que la aplicación no funciona. Entonces acá es donde la consola de monitoreo se cruza con dos aspectos muy claves, algunos que están definidos en el ITIL, otros en ISO 9000 en relación a la calidad, es que lo que no se define no se puede medir. Si yo no sé qué es lo que tengo, y es algo habitual que uno entre en una instalación y algunas cosas no se sepan, porque crecen en forma no planificada, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora obviamente se degrada. Esto lo dijo Lord Kelvin, y es una de las partes básicas del proceso de mejora continua y de calidad de servicio, al que no es ajeno la infraestructura de IT. Esto encaja muy bien en lo que es ITIL, digamos, como metodología de mejora continua. Y finalmente una frase que se suele decir cuando alguien muere en un accidente, es decir, si se pudo evitar, no es un accidente. Entonces, el monitoreo también es una actividad no solamente proactiva o anticipativa, sino que es preventiva. Yo de alguna manera estoy previniendo una falla o previniendo una degradación de servicio porque estoy siguiendo una métrica que se degrada. Y nosotros lo que vimos es bueno, empezamos a trabajar en el monitoreo desde el año 98, ¿no? Con las consolas OpenView o las plataformas de Tricom. Y sí se veía que las plataformas no eran
digamos, estaban abandonadas o no se implementaban. Entonces hay algunas claves que fuimos relevando en las cuales hay un éxito en esto. Primer clave es definir un dueño, la segunda es el límite y alcance, porque lo que se quiere es monitorear todo y no se puede todo. Preparar el escenario, que es habilitar los servicios y los equipos con las credenciales, el servicio SNMP, definir cierta frecuencia de interrogación y alerta, contar con diagramas, adquirir cierto equipamiento que sea ya anticipativa, o sea, que ya uno lo compre con unas vistas de ser monitoreado. Y un proceso recurrente donde voy sumando más y más dispositivos, entonces voy mejorando el SLA. Algunos errores habituales que van a conducir a que esta plataforma no se pueda implementar es que yo quiera monitorear todo. Y no se puede todo, se hace por una metodología de capas. Comienzo con lo que es más crítico, es decir, aquellas cosas que afectan a todo el negocio. No puedo empezar a implementar una consola si no tengo documentación previa. Es decir, si no hago una C, si no hago una definición, no sé qué puerto conecta a qué, difícilmente puedo monitorear el puerto de un switch que conecta a un celular. O si no sé qué tipo de servicios tengo instalados o dónde está el DHCP. Eh, que yo pueda definir mal los umbrales y las notificaciones, porque eso va a derivar en infinitos mails que nadie va a leer, entonces al final va a percibirse que la consola no sirve. Que después el equipo de IT esté configurado, esté enterado y comunicado, porque si no se generan cambios o agregados a la infraestructura y el que es responsable del monitoreo no los conoce, con lo cual una parte no está siendo monitoreada. Y esto viene de la mano que no tenga dueño, es decir, la plataforma o la arquitectura de monitoreo de IT tiene que tener uno o un conjunto de responsables por sector. Y por último, que lo que yo compre no tengo, por ejemplo, compro una UPS y no tiene capacidad de monitoreo. Entonces, difícilmente pueda, y esa UPS sin capacidad de monitoreo, ni más ni menos que protegen la energía eléctrica de un core switch que conecta a toda la instalación. Entonces, empiezo a tener problemas porque ya no tengo recursos con los cuales poder monitorear. Y esto tiene un procedimiento también cíclico donde yo primero defino qué política voy a tener de gestión, recopilo la información, configuro la consola de monitoreo, establezco los umbrales y las alarmas en base a un determinado seguimiento de esas métricas, y por último voy siguiendo y ajustando. Sí, es un ciclo de mejoras continuo donde esos umbrales, de nuevo, lo que se mejora lo que se mide. Yo voy siguiendo esos umbrales, fijo disparadores, genero las alertas, esas alertas van a los responsables, que puede ser a alguien de la base de datos o a alguien del mantenimiento de switches o alguien del mantenimiento eléctrico de las UPS, y después voy haciendo las correcciones y siguiendo esos cambios. Es un proceso continuo. Para que podamos ver cómo opera el PRTG y cómo operan las consolas de monitoreo, tendríamos que conocer ciertos conceptos que son claves. Primero, que un sensor es un elemento que mide, y ese elemento que mide puede ser un puerto de un switch, un puerto RC232, un puerto MPLS, puede ser una CPU, puede ser un uso de procesador. Si una cosa es un dispositivo que yo controlo y otra cosa es el sensor que yo mido. Entonces, el sensor tiene a su vez canales, que son tipos de información que va a recopilar, y sobre esos canales yo pongo umbrales, con lo cual, si cambia el estado de un sensor o se supera un umbral, ahí es donde se genera el disparador de una notificación. Para los que no conozcan, una arquitectura de SNMP, que es un poco el fundamento de monitoreo, si bien ahora están entrando otras variantes como WMI, API REST, scripting, etc. Hay otras alternativas para monitorear dispositivos que no es solamente SNMP, pero para los que no lo conozcan, una arquitectura de SNMP tiene un dispositivo y objetos que son administrables. Esos objetos son en realidad variables a las cuales yo interrogo a través de un Object ID, es decir, un identificador, y la consola lo que hace es generar requests de lectura sobre los que yo defino, sobre esos sensores, en definitiva, que son Object IDs, y a esas requisiciones, esos GET requests,
se genera un proceso de poleo en el cual registro esa información dentro de la base de datos de la consola de monitoreo, y al fijar un umbral, por esos cambios de condición de esas variables, se generan las notificaciones. Con lo cual la arquitectura de una consola, o en particular la del PRTG, se basa en la definición de dispositivos, la definición de estos dispositivos en grupos, para generar un árbol de monitoreo que es jerárquico y que hereda ciertas condiciones, y como esos dispositivos tienen sensores que pueden ser de WMI, de CNMP, de test de aplicaciones, por ejemplo, de sentencias de SQL, un robot que genera una sentencia de SQL e interroga, no importa, todos estos sensores están condicionados por algún desencadenador. Es decir, si el sensor se pone en cambio de estado, tenemos un desencadenador de estado. Si un sensor tiene un determinado incremento de velocidad o volumen, también voy a tener un Buenos trigger. días, Adrián, ¿cómo estás? Mira, Eh, yo no tengo acá los importes, por incorrectos otro lado, ahí por digamos, mes. tenemos un conjunto de usuarios y grupos, No, el IVA porque es en el una mismo, consola ya no es para las solamente, máquinas, no es algunas, solamente algunas máquinas. el usuario Un servicio administrador de la red, sino que no tengo el conocido. administrador de Pásame base de datos, la gente de la factura también para la mantenimiento, factura la electrónica. gente de, Gracias. por ejemplo, aplicaciones, la gente que monitorea las páginas web. Tengo mucha gente implicada, entonces la consola necesita, ¿cómo les puedo decir? La consola necesitaría tener mm, todos los usuarios definidos, porque ellos son los que van a recibir las notificaciones. Es decir, puede ser de que una notificación de base de datos la reciba el administrador de base de datos y además el administrador de la consola de monitoreo. O la reciba la mesa de ayuda. En fin, tengo que definir también claramente quiénes son los usuarios, los grupos que van a recibir las notificaciones y con qué frecuencia horaria. Y a su vez hay otras cosas más que están inmersas, digamos, dentro de la consola, que son los mapas, que ya los vamos a ver, informes regulares que puede mandar la consola todos los viernes, por ejemplo, el estado de los vínculos. Tengo las alarmas, que pueden ser disparadoras de tickets de servicio en la mesa de ayuda. Tengo herramientas generales de testeo. Y tengo luego la parte de bibliotecas, que yo puedo definir ciertas visiones de la base de datos. Entonces, vamos a ver un poco qué puntos de valor tradicionales y no tradicionales puede generar una consola. Bueno, entre los tradicionales está toda la parte de networking, VLAN, switches, enlaces de MAN, enlaces de WAN, enlaces de radio, radio privada como Ubiquiti, radio pública. Puedo monitorear, por ejemplo, a un proveedor de servicio, puedo monitorear las redes Wi-Fi corporativas, la disponibilidad eléctrica, la telefonía IP. Y hay otras, por ejemplo, no tradicionales que se están viniendo y que le están sacando provecho quienes la están aplicando, es la parte de domótica, videovigilancia, cambios y hackeos a websites, control de servicios de Amazon o de almacenamiento en la nube, presencia en la blacklist, ejecución de procesos dentro de contenedores de Tomcat. Hay cosas muy, muy importantes que de no funcionar alteran digamos, la rentabilidad del negocio. Con lo cual ahora sí vamos a ver 10 ejemplos en el tramo de esta primera parte. Vamos a ver 10 ejemplos bastante fáciles de obtener mucha valor, mucha calidad y sobre todo tranquilidad en este desafío de monitorear este zoológico de dispositivos y de servicios. El primero es la parte de anticipación, es decir, si yo fijo que un determinado servicio tiene una determinada, por ejemplo, tendencia a que tenga un límite en su tiempo de respuesta, cuando empieza a degradarse voy a tener un aviso o una notificación. Quiere decir que yo, antes de que el usuario empiece a quejarse de que está lento, voy a poder tener la notificación e incluso copiarle esa notificación al que me da mantenimiento de ese servicio. El segundo es tan importante como saber qué es saber qué no es. Si yo tengo una visualización de la red en forma comprensiva, los firewalls, los servidores, la servidor de base de datos,
los routers, los enlaces, yo puedo saber que todo está bien, que no hay un problema en lo que yo haya definido como clave para ser monitoreado. Es decir, yo sé, no es la infraestructura, no es, en un primer pantallazo, no son los servidores, tendría que buscar la problemática o el fantasma por otro lado, con lo cual esto colabora en bajar los tiempos de diagnóstico. También en este tema de se mejora lo que se mide, yo puedo ir haciendo el seguimiento del ancho de banda de acceso de Internet o de WAN, con lo cual puedo encontrar picos y después hacer un análisis posterior, por ejemplo, con NetFlow, de qué son quiénes o qué cosas son las que consumen esos picos. Y eventualmente hacer un capacity planning para ampliarla o predecir que el año entrante voy a tener que necesitar mayor presupuesto de ancho de banda. Otra cosa que no es menor es hacer la medición o seguimiento de la parte de servicios, los cuales son digamos, servicios definidos para las aplicaciones. Hay aplicaciones que tienen servicios corriendo dentro de un servidor. Por ejemplo, en este caso, una aplicación que genera remitos electrónicos o picking de mercadería que está corriendo en un servidor, la consola monitorea si esa aplicación o ese servicio está corriendo, porque quizás el ancho de banda está bien, el switch está bien, el servidor está bien, pero la aplicación se quedó colgada y el servicio se quedó colgado. Otra cosa que suele suceder es si funciona mal la telefonía IP porque a alguien le cambió un códec. Entonces yo puedo saber enseguida si hay algún tipo de performance degradada o elemento dentro de la cadena de telefonía IP que generó un exceso de consumo en el servicio. Con lo cual también estoy haciendo un seguimiento proactivo de la telefonía IP. Otra cosa no tradicional es las páginas web. Cada vez más son páginas web que ya no son institucionales, sino que son de servicio. ¿Sí? Son páginas que atienden a proveedores, páginas que atienden consultas de pago, páginas que atienden a partners de venta, con lo cual ya no solamente soy capaz de monitorear si la página está activa o no, si se cayó o no, porque quizás no sea el servidor lo que se cayó, sino que sea la página o el servicio Apache, sino además qué tiempo de servicio tiene, si se están logueando, la consola de monitoreo para RTG puede también no solamente interrogar si la página cambió, fue hackeada, fue cambiada o su tiempo de respuesta es malo, sino si el proceso de login que tiene detrás está efectivamente corriendo. Algo tampoco no menor es que yo puedo monitorear en forma integral la red, es decir, no solamente los servidores y las aplicaciones, sino también la parte de red, infraestructura, servicios, DHCP, blacklist, DNS. Quiere decir de que un elemento es muy importante que cada vez con menos recursos humanos puedo monitorear mayor cantidad de infraestructura. Otro tema que hemos encontrado de valor es el servidor está bien, la memoria está bien, el ancho de banda está bien, la infraestructura está bien, el cableado está bien, los switches están bien, está todo funcionando bien, pero el usuario se queja de que las consultas a la que está haciendo en su aplicación está mal. Están andando para atrás o están lentos. No tenemos forma, la gente de IT o de infraestructura, de saber qué es lo que está pasando, pero una consola que pueda generar un sensor que sea una sentencia SQL que corre sobre una base de datos que es crítica, le puede estar alertando al administrador de base de datos, che, mirá, a las 12 del mediodía está corriendo algo, o estás haciendo un proceso, un join de tablas que degrada muchísimo la calidad de servicio. Entonces, trabajando en equipo con la gente de aplicaciones, puedo mejorar la experiencia de servicio del usuario. También puedo generar un diagnóstico de problemas mucho más certero, porque como tengo elementos de medición y tengo elementos de comparación y elementos de análisis históricos, puedo decir si un determinado servicio que está corriendo está bien, pero lo que está mal es el ancho de banda de ese servicio. Entonces puedo saber si que no es, perdón, una congestión de tráfico, sino que es el servicio que en algún momento se está degradando. Y finalmente, una cosa más, no es la última, pero solamente para mencionar 10 cosas, la gente de infraestructura o quienes están a cargo de la infraestructura, ya sea red, como ya sea operaciones y servidores,
en general no trabaja demasiado en conjunto con la gente de aplicaciones. Con lo cual, tengo un elemento dentro de una consola que me permite hacer el seguimiento de un ejecutable dentro de memoria o de un servicio dentro de memoria y qué cantidad de recursos de CPU o de memoria está utilizando ese recurso dentro del este ejecutable dentro del servidor. Es decir, ya este dilema, es la red, es la aplicación, es la red, es el programa, un poco se empieza a disipar cuando yo tengo un elemento que me está diciendo, no, este ejecutable en memoria está consumiendo el 80%, o se está comiendo toda la memoria, o hay un problema en el código. Vamos a ver algunos ejemplos visuales, que son los mapas, donde yo puedo tener en un pantallazo no solamente el monitoreo del core switch, sino el monitoreo de los firewalls, el ancho de banda, el acelerador de tráfico, el servidor virtual, la UPS, los switches de distribución de piso y hasta incluso las antenas de Wi-Fi que atienden a diferentes sectores dentro de la empresa. Otro caso típico es monitorear un conjunto de enlaces metropolitanos que tenga utilizando antenas Ubiquiti o semejantes, donde yo tengo una red basada en un enlace central y ciertos esclavos, donde puedo saber enseguida si hay algún enlace que se cayó, o si está congestionado, si el ancho de banda es superior a lo habitual, o yo necesito migrar el tipo de antena. También si la falla puede llegar a ser procedente de un firewall o algún elemento dentro del firewall y no relacionada al enlace de Quanter secundario. Y otra cosa muy importante que es que si bien videovigilancia no es responsabilidad de la gente de IT o de infraestructura, el comportamiento sí es a veces necesario de ser medido, sobre todo en instalaciones donde la seguridad o la videovigilancia juega un papel preponderante para hacer el control de los activos. Si todos los equipos que forman el ecosistema de videovigilancia pueden llegar a ser monitoreados de alguna forma, ya sea por scripting, ya sea por REST, por API REST, o ya sea por SNMP o por por HTML, yo puedo generar dentro de la consola también una visión de monitoreo para la gente de seguridad, es decir, para la gente de seguridad patrimonial, con lo cual le estoy diciendo si el ecosistema está funcionando. Entonces vamos a sacar una conclusión hasta acá de todo esto que vimos. La herramienta es una herramienta, tenemos necesidad, la gente de IT, de que esto, de que inicialmente fue un pingómetro, es decir, algo que me decía si estaba vivo o muerto un dispositivo, ya tiene que ser superado por la variedad de recursos del negocio, digamos. Tenemos necesidad de una plataforma que sea no solamente un monitoreo pasivo, sino anticipativo y comprensivo, es decir, que pueda llegar a albergar cuánta cosa se presente en el futuro. Es decir, hoy es videovigilancia, bueno, soy capaz de monitorear la videovigilancia. El día de mañana es el día de mañana, hoy ya, ¿no? Es IoT o telemetría industrial, puedo monitorear telemetría industrial. No sé, son aplicaciones nómades en celulares, puedo monitorear aplicaciones en celulares. Con lo cual, esto lo que me va a impactar es, primero, voy a mejorar la gestión de IT en cuanto a lo anticipativo, lo preventivo, lo planificativo, digamos, de los aspectos de gestión. Puedo aumentar la calidad de servicio brindada al negocio. Es decir, como tengo SLAs, como tengo mediciones, puedo determinar cuánto está activo o cuánto no. Puedo bajar los costos porque obviamente puedo hacer resizing de discos, puedo negociar mejores tarifas con el ancho de banda, puedo monitorear más cantidad de infraestructura con menos recursos humanos. Y obviamente el paso final es, el estrés es causado en general por falta de conocimiento sobre qué es lo que está pasando. Entonces esto me ayuda a prevenir eso. Vamos a pasar antes de cerrar a un ejemplo acá en vivo. Acá tenemos una red monitoreada por la consola de PRTG, donde van a ver que hay algunas cosas que están, voy a correr esto, van a ver algunas cosas que están en alarmas, es decir, cosas que están deliberadamente, ¿no se ve? A ver, vamos a hacer un share.
Vamos a hacer un share acá. Ahora sí se ve. Acá tengo un asistente de cámara que me está diciendo si se ve o no se ve. Gracias, Emma. Bien, esto lo que vamos a ver es la herramienta de monitoreo que nosotros usamos. ¿Por qué elegimos a PRTG? Es una pregunta. Trabajamos con PRTG desde el año 2005. Es decir, cuando era una evolución del MRTG, aquellos que pintan canas, era un producto muy open source, muy básico, que utilizaban los proveedores de telecomunicaciones para medir el ancho de banda de los enlaces, solamente eso. Esto es una evolución, es un producto alemán, desarrollado por Paisler, que tiene algunas características por las cuales nosotros a lo largo de los años lo hemos elegido y lo seguimos eligiendo y seguimos trabajando con esto porque realmente nos conduce a un valor para el negocio. La primera es la facilidad de uso y de implementación. Hay otras soluciones que están basadas en open source o que son mucho más corporativas en cuanto a sus licencias o su peso, digamos, que genera muchas horas hombre de trabajo. PRTG es muy intuitivo, es muy fácil de implementar, corre enseguida. La segunda es que estamos en Latinoamérica y los costos de licenciamiento son un tema. Entonces, el PRTG se licencia ya no por dispositivos, sino por cosas que estoy midiendo, y si parto de la premisa que algo estoy midiendo es porque ese algo es importante e impacta en el negocio. Con lo cual yo compro cantidad de sensores, que son elementos que me van a aportar valor a mi negocio en términos de monitoreo y diagnóstico. Entonces, en términos de licenciamiento y de costo-prestación, las licencias de PRTG son mucho más competitivas, sobre todo para el mercado latinoamericano y en Argentina en particular. Otro elemento más es porque consume muy pocos recursos. El PRTG se maneja con una base de datos propia, una estructura de archivos, y prácticamente en una PC con muy pocos recursos de CPU, de disco, puedo montar la aplicación, incluso en un ambiente distribuido, donde pongo sondas distribuidas en diferentes plantas, por ejemplo, en diferentes sucursales, y esas se conectan a la sonda central o al servidor central. Así que es muy poquito el recurso, no necesito una licencia más de SQL, no necesito grandes bases de datos, no necesito terabytes de disco para almacenar la información. Tenemos una cuenta que tiene 5.000 sensores, implementada en el 2011, y recién están en los 800 gigas de información almacenada. Para que se den una idea de lo eficiente que es el producto en términos de recursos. Y otra cosa más es porque día a día va sumando sensores y elementos para medir que trascienden lo que es los dispositivos físicos. O sea, no es que monitoreo storage o dispositivos físicos, routers, switches, servidores, etcétera, sino que va entrando PRTG en algo muy importante que es el monitoreo de aplicaciones y de la arquitectura de aplicaciones. Como verán, se basa en una estructura de árbol, donde yo defino, en este caso, dispositivos, y dentro de un dispositivo yo tengo un conjunto de sensores que son los elementos que miden. Acá ven mi máquina, que tiene una serie de sensores. Algunos son de naturaleza física, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, el espacio libre en disco, o otros pueden ser lógicos, como por ejemplo, cuánto espacio estoy consumiendo en mi cuenta de Dropbox. Tengo el 22% disponible. De esta manera yo puedo definir un grupo, defino el dispositivo tiene una dirección IP o una página URL, y le puedo añadir un sensor. Esos sensores se clasifican de acuerdo a su tipo, tenemos 250 sensores diferentes, que pueden ser, dependiendo de la tecnología que yo use, por ejemplo hay sensores NetFlow, pero puedo también optar por sensores SNMP o WMI o HTTP o PowerShell o Sniffing o Ping simplemente. Pero por ejemplo, entre los que son SNMP, me va a listar 72 sensores que pueden monitorear desde recursos de SNMP o MIPS importadas en la consola, o directamente interrogará un Object ID si lo conozco. Puedo, por ejemplo, la disponibilidad de SNMP en un dispositivo nativo, puedo monitorear SNMP en una impresora, un Equalogic, por ejemplo, un storage de Dell. Es decir, es muchísimo lo que yo puedo, una UPS, la carga de CPU, discos de Linux, es decir, casi todo lo que tenga SNMP
Si tiene SNMP, lo puedo integrar en la consola de monitoreo. También podría optar por sensores WMI, entonces yo ya no solamente interrogo la plataforma de Microsoft, sino que puedo interrogar, por ejemplo, los servicios de Microsoft presentes, puedo interrogar a un determinado proceso, a un determinado recurso, por ejemplo, dentro de mi máquina o dentro de un dispositivo, podría aplicar, digamos, a un servicio de SNMP. Entonces yo podría interrogar si ese servicio, como vimos en las cosas de valor, está funcionando o no. Es decir, cualquier cosa que yo pudiera interrogar dentro de un dispositivo, ya sea por una arquitectura SNMP o WMI, lo puedo llegar a hacer. Dentro de estos tipos de servicio, por ejemplo, también tengo base de datos. Entonces puedo interrogar bases de datos SQL, no solamente la presencia del servicio, la actividad, el tiempo de respuesta, sino generar una consulta de SQL. Entonces, el hecho de agregar un punto de medición a un dispositivo es muy, muy importante. ¿Cuán fácil es? Yo puedo, como en este caso, estar midiendo una disponibilidad de Dropbox en mi cuenta de Dropbox. Pero también podría, dentro de PRTG, por ejemplo, estar interrogando un DNS. Y cuando defino un sensor de tipo DNS, que es un sensor de servicio, si se fijan cómo estoy midiendo la presencia de disponibilidad del DNS, pero además estoy monitoreando una determinada página web, si está o no en ese servicio de DNS, e incluso puedo revisar el resultado. Es decir, puedo saber si esa dirección IP asociada a una determinada página está presente en el servicio de DNS, con lo cual también puedo diagnosticar si el problema de conectividad pasa por otro lado, no por un acceso al DNS, sino por un cambio en los registros del DNS. También puedo, dentro de lo que es infraestructura de red, por ejemplo, y servicios, esto es un grupo que armamos acá para el laboratorio, puedo interrogar una página. Acá estoy interrogando una página de un cliente y no solamente si la página está disponible y en qué tiempo de respuesta, sino si yo puedo loguearme a la página web. Es decir, acá me está midiendo no solamente que la página web de Portales está funcionando, sino que además yo me puedo loguear. ¿Cómo sé que me puedo loguear en esa página? Porque defino un sensor sobre una determinada URL y a su vez hago una autenticación. Esa autenticación tiene un número de usuario y una contraseña y no solamente corrobora si la página web está funcionando, sino que además el login es efectivo, porque por ahí la página web está funcionando, pero el login no funciona. ¿Qué otras cosas más, por ejemplo, de las que fuimos diciendo? Por ejemplo, puedo monitorear la carga y el tiempo de carga de una determinada página web en diferentes partes del mundo. Esto es importante si la empresa tiene una página que es corporativa o visible desde diferentes lugares. El PRTG va a interrogar la página. Entonces ya estoy viendo que no solamente me anticipa problemas desde lo físico de la conectividad, sino también desde las aplicaciones. Vamos de vuelta a la sonda. Y acá tengo la parte de, por ejemplo, el firewall. Estoy interrogando el firewall, la conectividad que tengo con el firewall, cuánto es lo que está consumiendo cada uno de los enlaces, el enlace de, por ejemplo, de FiberTel, cuánto es lo que consume el enlace de FiberTel, si está activo o no, quién lo está consumiendo, lo podría ver si en el caso de que el firewall soporte NetFlow. Entonces ya puedo desagregar el tráfico y saber en qué lo estoy usando. Puedo también ver el tráfico de una VLAN, puedo ver el tiempo de actividad, la resolución de DNS, y algo importante es si tiene certificados expirados, puedo llegar a monitorear certificados que están o no funcionando. Y después de eso puedo generar también el monitoreo de las antenas que me conectan con otra sucursal. Entonces, en este caso yo tengo una antena que me conecta con otra sucursal, estoy monitoreando no solamente la disponibilidad, sino a través de HTTP si la antena está funcionando o deja de funcionar por algún tipo de congestión. En el área visual puedo ir definiendo mapas. Entonces he definido este mapa de esta oficina donde tengo el Forti como punto central.
tengo que hay 5 cosas que están funcionando mal, me dice cuáles son. El mapa, a su vez, puede estar representado, puedo representar en este mapa en tiempo real la arquitectura de las aplicaciones. Puedo definir una VLAN, saber si esa VLAN está operando. Puedo saber si el enlace, la antena que me genera el enlace está activa o no, o qué tipo de problema tiene. Y este mapa así comprensivo es código HTML que lo puedo publicar. Como verán acá, está publicado en una página web. Entonces yo puedo darle a la mesa de ayuda un elemento visual que cuando un usuario pide un ticket o abre un ticket, enseguida puede saber en qué cosa se le está refiriendo ese ticket o cuál es un prediagnóstico del problema. PRTG además, a modo gerencial, genera informes. Puedo definir yo qué informe genero, si no tiene ciertos informes predefinidos. Por ejemplo, me puedo decir cuáles son los que más ancho de banda o cuáles son los 100 sensores que más fallaron. Esto hacer un informe semanal o quincenal y lo manda por mail en forma automática a, por ejemplo, la gerencia. O lo puedo mandar en forma automática para reclamar por días de servicio no prestado al proveedor. A su vez puede generar tickets y esos tickets pueden ser exportados a una mesa de ayuda. Y lo que es más importante de todo, cuando yo tengo una alarma, la alarma genera una notificación y esa notificación, además de ser recibida por mail por quien lo tenga que ser recibido, por ejemplo, un administrador de base de datos o el agente de mantenimiento eléctrico de las UPS o el proveedor que me hace mantenimiento eléctrico de las UPS, esa notificación que se define en un punto determinado de la plataforma, yo genero las notificaciones, esa notificación, por ejemplo, donde yo defino la notificación, en qué espacio de tiempo se va a mandar, quién la va a recibir, también puede generar puedo embeber dentro de esa notificación la ejecución de un programa o una acción de HTTP. Con lo cual ya no es solamente que yo recibo una alerta de cosas que están fallando o por fallar, sino puedo generar acciones de compensación. Es decir, un cliente nuestro tenía una aplicación en un servidor virtual que tenía características de consumirle al paso de los días la memoria. Lo que hacía el PRTG era, además de avisar que la memoria estaba por ser consumida dentro de la máquina virtual, hacía un reset y una reinicialización de la máquina virtual para liberar memoria. Con lo cual no solamente avisaba del programa, sino que generaba una ejecución. En fin, no quiero seguir adelante porque me están haciendo acá desde cámaras, me están haciendo el corte, que ya estamos en el tiempo, pero algunos elementos finales para resolver. Para concluir. Primero, el monitoreo está haciendo algo más que determinar si es vivo o muerto. Es anticiparme a los problemas para bajar ansiedad, angustia, calidades de vida. Es lograr una herramienta de monitoreo y diagnóstico. Es hacer capacity planning. Y es apuntar a una mejor calidad de servicio para el cliente interno o para la empresa. La segunda conclusión es que es una herramienta que puede ahorrar muchísimo dinero, porque si yo puedo hacer capacity planning, puedo, por ejemplo, generarle reclamos a la gente de telecomunicaciones, puedo hacer cambios o enroques de disco, puedo administrar más infraestructura con menos gente. Por ejemplo, un cliente tiene 400 routers porque tiene 200 sucursales y todo lo administran con 2 personas. Le llaman el tercer compañero, digamos, al PRTG. Puedo generar estadísticas y puedo generar justificados de uptime o downtime que me permitan tomar acciones, porque se mejora siempre lo que se mide. Y por último, pasa lo siguiente: si algo en un futuro cercano, lejano, va a ser un boom, va a ser un éxito, es decir, una tecnología que vaya a ser un éxito, por ejemplo, Internet de las Cosas, seguramente eso es porque genera mucho beneficio y valor. Con lo cual, eso que venga, Internet de las Cosas, o lo que se les pueda imaginar que venga, si es tan valioso y tiene tanto impacto,
es necesario que sea monitoreado, porque su falla lo que va a causar es dolor, impacto y pérdida económica. La idea es anticiparse a cualquier cosa que venga con una plataforma de monitoreo que sea comprensiva y que sea fácil de usar. Fundamentalmente eso, que sea fácil de usar. Les agradezco mucho la presencia dentro de este webinar. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Acá tienen los contactos. Pueden bajarse una licencia de demo del site de Pizler. Acá tienen el link. Le vamos a mandar la presentación. No se ve. Menos mal que tengo. Vamos ahí está. Acá sí. Tienen la página web de Pizler donde se pueden bajar una versión trial que tiene ilimitada cantidad de sensores por 30 días. Después pasa a ser una versión sin cargo de 100 sensores y ahí pueden jugar. O nos pueden llamar, nos pueden consultar, pueden mandarnos un correo por algún caso particular de monitoreo que quisieran efectuar. Así que desde ya muchísimas gracias por haber participado y vamos a tratar de ir haciendo estos webinars ya más específicos, es decir, cómo monitorear un ecosistema de biovigilancia, cómo monitorear un ecosistema de imágenes médicas, cómo monitorear un ecosistema de páginas web o de aplicaciones SQL, cómo monitorear aplicaciones de Tomcat. Vamos a ir haciendo cosas específicas que le aporten valor y resultado a la gente de IT. Bueno, les mando un abrazo, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en el próximo encuentro. Difúndanlo, viralícenlo, como dicen ahora. Muchas gracias.